Buenos días. Buenos días, señores. Domingo sin estrés desde Luperón, municipio de la provincia de Puerto Plata. Saludos para todos y para todas. Domingo sin estrés, como cada domingo, un tema corto, reflexivo y un poco distanciado del día a día, de lo cotidiano y de lo noticioso ordinario. Casi siempre buscamos hacer algún ejercicio neuronal que procure dejarnos una reflexión, aún sea una pregunta. Bueno, nosotros estamos, qué bello se oyen esos pajaritos, ¿eh? Nosotros estamos aquí en la bahía de Luperón, que ya he descrito en el café, que es un lugar paradisíaco, bellísimo, único en la región. Y estamos aquí gracias a Francia Avaloy o Francia Brick. Ella es Mortgage Banker, asesora de préstamos hipotecarios, cualquier tipo de transacción hipotecaria, negocio en esa rama, para la gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut y también para las personas que están en Miami. Llame a Francia Avaloy al 718-344-0819. Haga su consulta para que tenga una decisión correcta y razonable en el mundo complicado de la finanza y de las hipotecas. Repetimos, el número de Francia es 718-344-0819. Miren, señores, el tema de hoy es breve, lo voy a hacer corto y de manera apostillada, es decir, no voy a entrar en detalles argumentales amplios, sino con exordios, citas, apotemas, sentencias breves, apostilladas al estilo de Ludwig Wittgenstein, que escribió un texto de menos de 100 páginas y que es un monumento a la cultura y a la filosofía universal. Ese estilo lo pueden cultivar muy pocas personas, no son anagramas, son unos textos brevísimos que en una línea dicen muchas cosas. No es fácil lograr eso, ¿no? El apostillado, pero voy a tratar de hacerlo así para ganar tiempo y allanar el tema. Se está hablando en estos días de debate, que vino el señor Agustín Laje, el doctor Héctor Guerrero Heredia, José Laluz, ha venido otras veces. Una cosa es debatir, que está basado en el argumento razonable, sustentable, documental, y otra cosa es el juego de palabras, eso que llaman el juego erístico. La erística es la rama de la filosofía que se dedicaba a ganar discusiones. ¿Cómo ganar una discusión que no tenga razón? Es decir, la erística se dedicaba al estudio de los expositores que hacían peroratas que pretendían convencer al contrario o al público que está mirando, pero no con argumentos o juicios razonables, sino con exposiciones aplastantes o descalificadoras del contrario. El mundo de hoy tiene mucho de ese tipo de discurso, de gente que usa sobre todo la red para tratar de ganar y que le den razón. Pero eso, tener razón no significa que te otorguen la razón, no significa que tú tengas la verdad o que tenga la verdad. Una cosa es ganar la discusión y que te den la razón, y otra es poseer la verdad. Esos son términos muy distintos. No voy a entrar en detalle ni en esa cuestión relativa a veces ese rifirrafe que los medios presentan con tendencia, trendy topping y todo esto, que es lo que persiguen en muchos casos, porque es un marketing virtual que también deja beneficio económico. No, yo no voy a entrar en eso. Voy a hablar, por ejemplo, Arthur Schopenhauer, el formidable filósofo alemán, difícil, crítico, egoísta, individualista, pesimista y todo lo que usted quiera, pero escribió una obra que está dentro de las 10 mejores para ser reflexionadas y analizadas de toda la historia de la cultura occidental. Diver all will Vorstellung, el mundo como voluntad y representación. El mundo como voluntad y representación es una joya de texto, que usted puede estar de acuerdo o no con él, pero le ayuda a meterse en la profundidad del pensamiento, de la argumentación y de la reflexión. Y al final lo que él dice es que el mundo es la voluntad que nosotros concebimos y vemos como percepción. Incluso él llega a un momento que dice, el mundo ya no existe,
del mundo solo existen estos ojos que lo ven. Que lo que está diciendo con esto es que lo que concebimos del mundo creemos que es verdad, ya es verdad para nuestro cerebro y para nuestra conciencia. Y la gente tiende a repetir eso de forma inconsciente. ¿Qué ocurre con el inconsciente? Que es el segundo piso de la mente, el consciente y el inconsciente. Que el inconsciente no admite negación. Cuando dice sí, es sí de verdad. Y lo guarda. Ahora, la mayoría de las decisiones que tomamos no pasan por el filtro de la razón. La mayoría de las decisiones pasan por el filtro de la emoción. Y por lo tanto, muchas se realizan de manera inconsciente. No subconsciente, que es otra cosa, como un estado de coma, una enfermedad. No, no. Inconsciente es que no se somete al justiprecio y avalúo mental del razonamiento lógico. Lo digo en forma sencilla. Inconsciente es que no pasa por el filtro de la racionalidad consciente, sino que actuamos como de manera automática y respondemos al estímulo y a la proposición que se nos haga de forma eminentemente pasional y emotiva. ¿Por qué le resulta al cerebro así? Porque es la simple aprehensión, es la primera puerta de entrada que tenemos para la lógica, para el pensamiento lógico. Y segundo, porque el cerebro no tiene que hacer esfuerzo. ¿Qué es más fácil? ¿Ver una novela o una película o leerse El mundo como voluntad y representación o leerse los textos de Shakespeare? No, claro que es más fácil ver una película, porque solo hay que verla. No hay que pasarla por mucha racionalidad. ¿Qué es más fácil? Ver una novela, ver una fotografía, ver un video, ver un ratatá, que analizar, por ejemplo, a Madame Bovary de Gustave Flaubert, o analizar, qué sé yo, las estructuras, la historia de las estructuras científicas. O, para poner un caso particular y excepcional, ¿qué es más fácil? ¿Entender una fórmula matemática, algebraica, o una canción del teteo? Claro que para el cerebro es mucho más fácil la canción liviana y sencilla que entender el binomio de Newton. Así es la mente humana, por eso hay que moldearla. Hay como si fuera como una bestia, un animal sin domar, hay que domar a la mente. ¿Y cuál es la forma de domarla? A través de la paideia, dijeron los griegos. ¿Y qué es la paideia? La educación. ¿Y qué es la educación? Todo cuanto aprendemos. ¿Y cómo se puede aprender? De dos maneras, institucional, formal y también desformalizada o no institucional. Y ahí entran los autodidactas, la gente que aprende solo, los que se preocupan solo, o los que entran en un régimen de educación institucionalizada. Hay quienes las combinan las dos. Pero ese no es el tema. El tema es que los griegos descubrieron que el ser humano pensaba. Bueno, eso lo puede descubrir cualquiera, claro, pero los griegos descubrieron que pensaba y teorizaron sobre ese pensamiento y a la vez que el ser humano podía saber que pensaba, que somos la única especie que tiene esa capacidad y ellos le llamaron a eso episteme. Episteme quiere decir pensamiento lógico, racional, pensamiento intelectual, pensamiento científico. ¿Y cuál es la otra versión contraria a la episteme? La doxa. Doxa quiere decir opinión. Una opinión no necesariamente cierta o falsa, pero es una opinión. No hay que hacer requerimiento, no hay que gastar mucha energía, es una opinión. Un pensamiento epistemológico puede estar equivocado, puede ser cierto, medio cierto, puede ser asintótico, que se acerque a la verdad pero no llegue a ella. Pero el pensamiento epistémico es racional, gasta energía, requiere ponderación, tiempo, meditación, reflexión, requiere concentración. La opinión no, la opinión es lo que yo estoy haciendo ahora, que me resulta sencillo, como ustedes opinan también. Cuando se habla de un debate, en el tiempo de hoy, encuadrado en la posmodernidad, se procura más las formas que los fondos de las cosas. ¿Por qué? Porque el mundo de hoy es muy vidente, hipervidente, o sea, todo se ve, todo es visible, hipervisible, por las redes, por las plataformas, por los medios de comunicación, porque todo se multiplica de manera exponencial. El mundo del conocimiento necesita sosiego, tiempo. El mundo de hoy, dice Byung-Chul Han, es rápido, lineal, liso. No tiene rugosidad. Todo está sometido a un Photoshop. Es decir, que todo se arregla y se pule. El conocimiento necesita arrugas. Necesita detenimiento, necesita atención, concentración, reflexión y ponderación. Por eso lo que ustedes llaman debate no es un debate, es un espectáculo. Para mí es un espectáculo
que incluso deja grandes ganancias económicas. Y que además la gente quiere que lo vean y también a veces rinde mucho tributo al ego humano. Es decir, al ego humano le gusta que lo abonen y le echen abono para crecerse. Como dice la Biblia, levadura al pan de los fariseos. Así mismo es el ego humano. ¿Es malo eso? No, no es malo. ¿Pero es bueno del todo? No, no es bueno del todo. El ser humano necesita que lo abonen, que lo estimulen, que le empujen, que le den autoestima. Maravilloso. Ahora, hacer de eso una expresión ego-lógica, egocéntrica, conduce a una de las características del mundo de hoy, que es el narcisismo, el culto a sí mismo. Y ya hemos dicho que el extremo de un narcisista es pensar que es tan bueno y tan mejor, que es mejor que él mismo. Es el extremo de un narcisismo. Vámonos al caso. El pensamiento humano lógico, desde la antigüedad, por la tradición aristotélica, tenía dos pisos, el pensamiento deductivo y el pensamiento inductivo. Hay dos formas de aprender el conocimiento razonablemente hablando. De forma deductiva, cuando nos veíamos desde las grandes proposiciones y premisas mayores hasta terminar en una premisa menor o particular, es decir, irse de lo general a lo particular. Así nos lo explicaban en la escuela. Yo empiezo hablando del universo para terminar en una conclusión sobre un microgramo de basura sideral. Es decir, hablo de todo el universo. Tiene más de 14.800 millones de años, tiene más de 100.000 millones de kilómetros, tiene más de 100.000 millones de galaxias y estrellas. Vino por un proceso evolutivo, hubo un choque llamado el Big Bang, o por la teoría de la nebulosa, por el Big Crunch, o lo hizo un ser superior llamado Dios por un diseño inteligente. Como usted quiera, ese es el universo. Ahora, dentro del universo hay entonces unas expresiones cósmicas gigantescas que se llaman galaxias. Y dentro de la galaxia hay sistemas. Y dentro del sistema hay uno que se llama Vía Láctea. Y dentro de la Vía Láctea hay sistemas de estrellas. Y hay uno que se llama sistema solar. Y dentro de ese sistema solar, que es del tamaño de una pulsera de reloj, de un reloj de pulsera, la Vía Láctea es del tamaño de una pulsera de reloj. La Vía Láctea, dentro de los que están muchos sistemas, mucho más grandes que el de nosotros. Y dentro de todos esos sistemas hay una expresión pequeñita que se llama la Tierra, que los antiguos creían que era el centro del universo y del sistema. ¿Y qué ocurrió? Que esa teoría duró 14 siglos, hasta que Copérnico dijo, no señor, no es ningún centro nada. El centro del sistema en el que está la Tierra es el Sol. Y eso le costó hasta salir corriendo, ¿no? Porque la teoría era que era el centro. En fin, me voy de lo particular para terminar, de lo general para terminar en una expresión mínima, pequeñísima, que es como el tamaño de un granito de guandul en la Tierra. Si es un grano de guandul es la expresión idéntica a la Tierra en el sistema solar, dentro de la Vía Láctea, y dentro de la Vía Láctea hay otro sistema que la contiene, se llama sistema islas cósmicas. Ahí están las enanas blancas, los cuásares, los púlsares, todo lo que ustedes conocen. Entonces eso es un pensamiento deductivo. Ahora, el pensamiento inductivo, cuando nace de una particularidad del granito de frijol, para terminar entonces en el universo. Es el inductivo. Hay un pensador que se llama Charles Sanders Peirce, para muchos la mente norteamericana más prodigiosa de todos los tiempos, más que James Siddich, más que todos los científicos gringos de todos los tiempos. Le llaman Charles Sanders Peirce, lógico, fundador de la semiótica, filósofo, matemático. Charles Sanders Peirce dice, además del deductivo y del inductivo, hay uno abductivo, que es intermedio entre los dos. De esa manera, él estaba tratando de rescatar desde Platón y Aristóteles el pensamiento noético. ¿Qué es el pensamiento noético? Junto todo y acentuado en la E. Es el pensamiento inferencial. El que se produce de forma automática con lógica. Oigan, qué diferencia, ¿eh? Es el pensamiento que puede explicar la razonabilidad, por ejemplo, de una proposición matemática o de un discurso filosófico sin necesariamente pasarlo por la pantalla argumental de la mente. Lo quiero decir de manera sencilla. El pensamiento noético es un pensamiento espontáneo
inferencial, se infiere. Yo infiero que la bahía de Luperón debe de estar entre las más bellas de la región del Caribe. Nadie me lo ha dicho, no lo he leído en ninguna parte, pero por la expresión visual y experiencial que yo capto y sensible al ver ese monumento, ese bioma, yo puedo deducir e inducir y a la vez inferir que eso puede ser cierto. Yo puedo inferir que en esta zona hay más de 10 especies de aves. Es lógico. Puede tener lógica, puede ser. Puede ser cierto. Ese pensamiento es inferencial. Le llaman nous, que es un pensamiento como espiritual, inferencial. El pensamiento noético es noesis, es el estudio de esa expresión de las ramas filosóficas que se encarga de analizar el pensamiento desde el punto de vista de la espontaneidad que tiene la razón humana. ¿Por qué el cerebro humano puede producir ese tipo de pensamiento? Porque el cerebro humano es superdotado, multidimensional y polidiverso. Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Yo estoy pensando en el viaje que debemos de hacer para bajar de aquí, llegar, detenernos en Santiago, saludar a unos amigos, llegar allá, preparar la clase de mañana que tengo una conferencia. En el momento que estoy hablándole a ustedes de la forma de pensamiento y de argumento, yo puedo estar razonando a la vez todas esas situaciones mentales y sacar conclusiones rapidísimas. Por ejemplo, las mujeres cuando están preparando la comida en la casa, que trabajan, lo hacen todo al mismo tiempo. Tienen un pensamiento multidimensional. También se le llama multidiverso. Esa cualidad solo la tiene el cerebro humano porque tiene una capacidad o potencialidad única que se llama la capacidad de abstracción. La capacidad de abstracción, esto que yo estoy ejerciendo ahora. Estoy mirando hacia la bahía de Luperón. Con una sola mirada yo capto paisaje verde, agua, las naves que están ahí que son botes, las pequeñas olas que son muy suaves porque la bahía no permite oleaje grande. Puedo ver donde hay un área depredada. Al mismo tiempo mi ojo capta y el cerebro traduce todo. Viste verde, viste botes, viste yates, viste el agua quieta, viste que son blancos todos los yates. Eso se llama qualia. La cualidad de las cosas, pero a una velocidad única. Eso lo hace el pensamiento inferencial, la abstracción que tiene. Y cuando lo pasamos por el filtro de la razón dice, sí, es cierto, no está mintiendo. Así de compleja es la conexión neuronal de este maravilloso órgano que genera el pensamiento. En el mundo de la erística, y vuelvo atrás, no quiero extenderme mucho, una de las cualidades que tienes, que la erística, hay un texto de Schopenhauer que se llama el deber de estar siempre en lo correcto. El arte de estar siempre en lo correcto, no el deber. Die Kunst. Die Kunst es el arte. Die Kunst, Recht zum Verhalten. Eso quiere decir en alemán como el arte de estar siempre en el lado correcto, en la verdad. Que recto es recht, que quiere decir correcto, recto, la verdad. Señores, el polemista lo que hace es que utiliza elementos visibles y fonéticos para crear la impresión de que sabe. ¿Puede haber un polemista que en realidad sepa y tenga formación? Sí, puede ocurrir. Pero ¿puede haber un polemista que gane siempre todas las discusiones teniendo razón? No. Crea esa apariencia erística. No heurística, que es analítica e interpretativa. Que heurística quiere decir más o menos exegética. Y en un plano más filosófico, hermenéutica. Ya es esto es otra cosa y otra dimensión.
Estoy hablando de erística, que es el manejo fenomenológico de lo que se ve. El discurso que te quiere aplastar, el que te quiere acorralar, el que te descalifica, el que te insulta, lo grandilocuente del discurso. Aunque en el fondo el contenido no vaya a ninguna parte. Eso es de mucho uso en la gente que polemiza frecuentemente. Le dan más cariz a la forma que al fondo. Y entonces dan la apariencia. Fíjense, señores, una gente que tiene razón difícilmente insulta. Una gente que tiene razón difícilmente descalifica. Una gente que tiene razón difícilmente utiliza argumentos denostantes, hirientes o de alguna manera descalificantes. Es muy difícil. Mucho más si es un sabio. El sabio no le interesa ni siquiera que sepan. Y el sabio no usa su conocimiento y su sabiduría para otra utilidad que no sea para el conocimiento. El que anda alardeando y diciendo, no se dejen llevar de esos fuegos de artificio. La razón necesita sosiego, detenimiento, concentración, atención y sobre todo el lujo de la razón está siempre rodeado de quizá el otro lujo o joya más grande de la razón humana, que es la duda. La duda es el motor de la historia y el combustible es la crítica. Al final lo que quiero decir es que el pensamiento humano es maravilloso, pero a veces es estafador y embaucador. Hay gente que tiene una tremenda capacidad para estafar y embaucar mediante el juego ditirámbico de las palabras y los recovecos del lenguaje. ¿Cómo nos damos cuenta? Pasando por el filtro de la razón, haciendo el análisis frío, seco, tranquilo. ¿Cuál es la mejor manera de fortalecer esa parte de la capacidad de abstracción? La lectura y el estudio. Y la otra forma, leer siempre. No se conoce otra. Por eso agradecemos que nos hayan prestado atención brevemente para hablar de forma apostillada del pensamiento lógico racional, de la razón, del pensamiento no ético inferencial, del pensamiento deductivo inductivo y de la capacidad lógica del ser humano. La palabra lógica, pensamiento lógico, viene de logos. Logos para los griegos significaba lenguaje. Fíjense cómo los griegos mezclan lenguaje y razón de la misma manera troncal. Logos y razón tienen el mismo origen y tronco común. Pensamiento lógico, lenguaje lógico. ¿Y por qué el lenguaje apareció de forma tan tardía? El lenguaje tiene menos de 4000 años. Porque el cerebro frontal y el cerebro parietal, estas dos partes, fueron de las últimas que se formaron y que se desarrollaron evolutivamente. Y en la corteza frontal está la conciencia, la ética, la moral y una parte de ese filtro de la logos que acabo de decirle. Señores, gracias a Francia Brick, Mortgage Banker. No olviden llamarla al 718-344-0819 para que consulte cualquier tipo de transacción hipotecaria. Nos vemos el lunes, Dios mediante, en el Café con Nieve a la misma hora. Muchísimas gracias a todos.